Jardín español. Cuando hablamos de jardín español, estamos abarcando una línea histórica muy amplia, de diferentes épocas y culturas que tuvieron auge en España. Las conquistas y el comercio también influenciaron el diseño y creación de los jardines españoles. Por su parte, el clima y la superficie del suelo fueron fundamentales para el estudio y posterior desarrollo de los jardines en las diferentes regiones del país. El jardín español se encuentra constituido por multitud de jardines. Estos presentan la combinación de los diseños y estructuras de jardinería de la cultura islámica, persa, francesa, inglesa y romana. Impacto de las culturas en el diseño de los jardines. Por otra parte, al ser encerrados o cercados, no se encuentran combinados con el paisaje natural, sino que son espacios muchas veces privados. Claro que el diseño del jardín varía según la influencia cultural en la que se haya creado. Por ejemplo, en los jardines que llevan su marca romana, podemos denotar la formación de los setos perfectamente podados y laberintos naturales. Por otra parte, la influencia persa presenta grandes estanques de agua generalmente rectangulares y plantas nativas. El clima y la influencia en el jardín español. España se caracteriza por tener un clima más seco y caluroso que el de sus países vecinos. Debido a ello, fue necesario crear espacios pequeños y cerrados. En ellos, la necesidad por la carencia del recurso hídrico en la región hizo que el agua sea el pilar para sostener el diseño de estos jardines. Por ello, es notable ver jardines españoles de unos 100 metros cuadrados, donde las fuentes de agua cubren entre 40 y 50% del jardín. Características del jardín español. Como ya lo habíamos mencionado, los jardines españoles destacan según la influencia cultural por la que fueron diseñados, pero por lo general presentan las siguientes características. El agua como base fundamental en la creación de jardines españoles. Esta característica se denota en todos los diseños debido al clima seco de España. Su premisa es crear afluentes que permiten generar espacios frescos y ayudar en ciertos casos al mantenimiento de las plantas. Este elemento se emplea principalmente a través de fuentes y estanques. En el diseño normalmente las fuentes poseen formas circulares o elípticas con finos detalles, figuras e incluso estatuas. Para los estanques predominan las estructuras cuadradas o rectangulares. El uso de espacios cerrados o cercados. Este es un toque meramente islámico, apoyado en la segunda búsqueda por la privacidad. Según su cultura, se intenta crear similitudes con el espacio y el paraíso según lo descrito en el Corán. Esos espacios son finamente detallados con columnas redondeadas y muros altos con teja. También se puede apreciar pórticos de gran tamaño. Tercero, uso de plantas frutales como olivo, olea europea, naranjos, limoneras, entre otras frutas que puedan ser comestibles. Por cuarto y último también el uso de plantas aromáticas y de florescencia como el romero, el jazmín, la rosa, entre otras. Ahora pasamos con el jardín inglés. Los jardines ingleses siempre se han caracterizado por su elegancia y hermosura. Han sido elaborados en Gran Bretaña desde el siglo XVII por las clases más adineradas, los nobles y los reyes británicos. Los fines que se buscaron con la creación de este tipo de jardines fue la imitación y la instauración de las características de la naturaleza, tratando de modificar un poco los espacios que los rodean e ir adaptándolos a las intenciones de sus dueños. El origen es a partir del siglo XV y XVI y hasta el XVII, es decir, desde el Renacimiento hasta el Barroco. En la Europa occidental y más concretamente en Francia, se había establecido un modelo en el jardín que era el que acompañaba una arquitectura cada vez más perfeccionada. Esta perfección para los paisajistas ingleses era sinónimo de artificialidad, de
excesiva formalidad, una muestra del control del humano sobre la naturaleza. Ellos huyeron de las plantas geométricas, de los caminos rectos, de lo que parecía ser una obsesión por tener todos los detalles que conforman un jardín controlados. Características. Seguramente, si en algún momento de tu vida has tenido el privilegio de visitar Inglaterra, sabrás de lo que estoy hablando. Los jardines permiten que los elementos naturales que se utilizan pueden crecer de manera libre, pero al mismo tiempo combinan y se equilibran entre ellos de manera perfecta, haciendo que los lugares y las edificaciones luzcan modernas, pero muy naturales y llenas de vida. Entre los elementos naturales que se destacan en el jardín inglés se encuentran las malezas, los arbustos, los accidentes naturales del terreno, que se aprovechan para lograr diseños y añadir algunos elementos de arquitectura, entre otros. Además, la irregularidad de la naturaleza en estos jardines se presenta en caminos y sendas donde la vegetación se muestra salvaje y no doméstica. La característica principal de los hermosos jardines es que la naturaleza no se modifica, es decir, los elementos naturales permanecen sin modificarse, permitiendo las malezas y los arbustos regulares, ya que lo que se busca es el respeto por ellos y la libertad de su crecimiento. ¿Cuáles serían los elementos que no podrían faltar en este tipo de jardines? Si te gustaría diseñar un jardín inglés, debes estar muy presente que la naturaleza se debe mantener más o menos como está. Se trata de conservar lo que la naturaleza ha dado y simplemente a completarlo. Otro punto que debes tener muy en cuenta es el entorno de tu jardín. Obviamente, si es un jardín de una ciudad, esto no es importante. Si vives cerca del campo o de un bosque, es interesante que observes cómo distribuyen las plantas a tu alrededor y que trates de imitarlo. De esta manera será más fácil conseguir un jardín inglés auténtico. Ahora pasamos con el jardín japonés. El jardín japonés es uno de los paisajes arquitectónicos más icónicos de la humanidad. Son parte de la mejor tradición japonesa en materia constructiva presente tanto en las casas como en los parques públicos en el país del sol naciente. También son parte de la capilla sintoísta o de los templos budistas. El diseño y los elementos de un jardín japonés pueden analizarse desde un punto de vista geográfico o topográfico. Así, el paisaje del jardín representa un archipiélago de islas ubicadas en su mayoría alrededor del mar interior del Seto. El jardín japonés también representa al cosmos, un lugar de central importancia en la religión sintoísta, un gran vacío de que equivalente al mar, repleto de cuerpos celestes. Elementos del jardín. Las islas o shimas, con este vocablo se designa tanto a las rocas del jardín como al recinto en el que se encuentra. Por extensión se refiere al jardín en su totalidad. El iwakura, textualmente refiere al sitio que ocupan las rocas. A veces se utiliza una cuerda. Esto para atar las rocas entre sí, circunscribiendo el ámbito en el que se despliegan. Esta modalidad proviene de China, donde se usan rocas más redondeadas. En Japón se prefieren las rocas escarpadas y angulosas. El monte Shumi. No puede faltar en todo jardín japonés la representación de este monte. Esta es para la religión budista. La montaña del eje del mundo, una piedra especialmente elegida para que se encarga de este simbolismo. Otra importante alegoría es la del monte Horai. Se trata de un lugar místico, fue heredado del monte Penglai, parte de la mitología china. Es algo así como el paraíso de la religión cristiana, entre otras cosas importantes de los bienaventurados. También cabe recalcar de que existe la clasificación de los jardines. Esto es una mención bastante rápida. Los jardines de paseo son aquellos que deben observarse desde un sendero. El paseo se realiza alrededor de un estanque central, con mareas alta y baja, etc.
Un ejemplo de esto podría ser el Palacio de Katsura. Los jardines del aposento, estos se contemplan desde un punto fijo. Los jardines de té, en este caso, se trata de un camino que lleva una cabaña de paja. Incluyen piedras dispuestas sobre una capa de musgo, dispuestas sobre lo que permite evocar la idea del rocío para construir un camino. Y pueden utilizarse tanto baldosas regulares como piedras irregulares. Y por último tenemos los jardines de contemplación, conocidos como Karen Sasui, paisaje de montaña y agua. Estos jardines fueron introducidos por los monjes. La palabra zen significa meditación, y justamente uno de los fines para los que se construyeron estos jardines es justamente para la meditación. Ahora pasamos a el jardín romano. Este es bastante sencillo. La cultura romana llevó la jardinería a un nivel de sofisticación y perfeccionamiento que tras la caída del Imperio Romano no se volvería a conocer hasta el Renacimiento. Los jardines de la antigua Roma solían tener tres tipologías: parques públicos y alineaciones de árboles para el pueblo llano, patios en las villas urbanas pertenecientes a las clases medias y grandes jardines en las villas rurales de los ricos. La jardinería romana comienza ya en la época republicana, aunque en esta época austera de la Roma clásica, el jardín consistía básicamente en un huerto de todas las casas patricias tenían en la parte trasera, el llamado hortus. En las villas rurales eh, de los ricos se solía reservar una parte del jardín para recrear la naturaleza salvaje, lo que posteriormente sería el estilo del jardín inglés. Era el espacio místico que unía a los viejos romanos, ya muy civilizados, con sus ancestros y sus mitos religiosos. Y los jardines romanos eh, son los jardines antiguos mejor documentados. Estos datos no vienen a través de los restos arqueológicos, planos, eh, una abundante literatura romana que nos permite conocer con bastante amplitud el arte de la jardinería que aquella vieja civilización nos dejó, y los frescos y las construcciones de ciudades romanas como Pompeya y Herculano, así como algunas otras villas en Italia y otras partes del imperio que son muestras visibles de la pasión de aquellos hombres por la jardinería. Técnicamente se puede definir como jardines cerrados dentro de la casa. Son jardines muy diferenciados del entorno, muy geométricos, predomina la arquitectura sobre la vegetación. Están equilibrados, pues son decorativos pero también útiles. Son como para salas de estar sin techo. El agua se utiliza principalmente para regar, aunque puede que haya fuentes y estanques. Los árboles más usados por los romanos en los jardines no eran diferentes a los que estamos acostumbrados a ver hoy en día, y se clasifican como árboles silvestres, que crecen espontáneamente en los bosques, como el abeto, la haya, el castaño, el pino, la encina, el álamo o el roble. Estos eran cultivados en olmo, manzano, la palma, o el olivo, el limonero, el naranjo o el ciprés. Bueno, esto es todo. Gracias.